Pues sí, nosotros vemos aquí en esta lectura cosas muy importantes que el Señor nos manda hacer, que el Señor nos requiere y el Señor en esa porción nos hace como un llamado especial para que nosotros estemos atentas a lo que leemos, a ponerlo en práctica, porque Satanás no duerme. Y yo siempre pienso que los que no se han entregado al Señor, Satanás lo tiene entretenido con las cosas del mundo, con los placeres, con el pecado, diversiones. Pero los que nos hemos entregado al Señor, Satanás no nos deja tranquilos. Satanás siempre tiene que atacar para ver si puede desviarnos y también puede hacernos como que hagamos caso omiso a la palabra de Dios, a lo que el Señor nos manda. Podemos tal vez obedecer al Señor en parte. Eso es lo que Satanás quiere, pero el Señor nos manda que debemos de estar preparados. Nos dice que el verso 19 dice, por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, tardío para airarse. ¿Se han encontrado ustedes en momentos que quieren airarse, que quieren hablar rápido, que quieren defenderse de algo? ¿Se han encontrado en situaciones como esta? Bueno, yo me he encontrado y yo he visto a otras encontrarse en la misma situación y explotar y decir y pelear y hablar y defender su derecho. Pero mire cómo el Señor nos manda que debemos de estar pronto para oír. Muchas veces cuando estamos hallados no queremos que nadie nos hable, no queremos oír. Pero dice debemos estar pronto, presto para oír. Y dice tardío para hablar, cuando nosotros nos quiere dar ese pique, cuando nos hacen algo, cuando vemos que algo no es correcto, que no debe ser así. Entonces nosotros queremos hablar rápido. Pero dice que debemos ser tardío para oír y tardío para hablar. Si nosotros nos encontramos en situaciones semejantes y cerramos la boca y esperamos, somos tardíos para hablar y también tardío para airarnos, el tiempo nos va como a coger en una situación que entonces vamos a salir con bien de ese problema. Vamos a salir con bien porque cerramos la boca, pensamos para hablar y pensamos para airarnos, y eso es lo que le agrada al Señor. Una situación difícil, ¿verdad? Nosotros podemos pensar, bueno, esos son los inconversos que usan así, pero yo he visto cristianos airarse, que uno cree que le va a caer al otro. Entonces, nosotros debemos de, como vamos aprendiendo de la palabra de Dios, debemos ponerla en práctica. Como dice, por tanto, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, pronto para hablar, tardío para hablar, tardío para airarse. Eso es lo que el Señor nos manda. Y si nosotros estamos en la escuela, en la iglesia, yo digo que la iglesia es una escuela donde aprendemos, pero una escuela que nunca termina cuando nos vayamos de este mundo. Pero debemos de poner en práctica lo que aprendemos. Y dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nosotros estamos buscando la justicia de Dios, estamos buscando agradar a Dios,
Pero entonces tenemos que estar pendientes cuando Satanás nos pone una trampa, no hablar rápido, no airarnos, y podemos salir bien y podemos agradar al Señor con nuestra manera de vivir. También dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si nosotros estamos en el Señor, creemos en Él, tenemos la esperanza, nuestra seguridad está en Él, queremos agradarle, entonces debemos de buscar lo que le agrada al Señor, lo que obra la justicia de Dios. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dice, por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer salva nuestras almas. Miren lo que sucede, que si nosotros dejamos todo esto, la inmundicia, la superfluidad y lo que no le agrada a Dios, si nosotros lo dejamos, entonces vamos a tener un buen resultado. Dice que vamos a tener la salvación de nuestras almas. Cuando una persona oye del Evangelio, es inconverso, oye del Evangelio, viene al Señor, sabe que viene buscando la salvación de su alma. Entonces, al entregarnos al Señor, el Señor tiene entonces requisitos para nosotros, porque ya somos hijos. Y el Señor como Padre, Él va a tratarnos como hijos. Cuando hay que corregirnos, nos corrige. Y cuando hay que premiarnos, nos premia. Cuando él acepta lo que nosotros hemos hecho, entonces eso trae gozo. Es decir, que nosotros debemos de agradar a Dios con nuestra vida, porque si queremos almas salvadas, entonces tenemos que dar los frutos de un alma que esté salvada. Él dice que debemos recibir la palabra con mansedumbre, con ingerida, la palabra ingerida, es decir, la palabra que nosotros tomamos, la palabra que leemos, la palabra que oímos cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en otro lugar, cuando estamos meditando, eso debe dar un buen resultado en nuestra vida, porque somos almas salvadas, almas que pertenecemos al Señor. Entonces nos dice que nosotros, el verso 22, dice que debemos no solamente ser oidores, nosotros podemos estar pronto para oír, no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Y eso puede abundar mucho en la vida de un cristiano, oír la palabra, pero no ponerla en práctica, oír y seguir como que nada pasó. Pero si nosotros estamos en una escuela, es para aprender, es para poner en práctica lo que aprendemos. Entonces el Señor nos dice que debemos ser no solamente oidores, sino también hacedores de la palabra, cumplir la palabra, obedecer, dar testimonio de que en verdad somos hijos del Señor. Yo siempre he dicho que en la iglesia nosotros nos juntamos. Ay, esas hermanas, cuánto cariño y cuánta cosa y cuánta alabanza. Y esa hermana si es buena y la otra si es buena. Pero no es en la iglesia. Nosotros lo que somos en la iglesia, eso no es lo que somos en realidad. Es lo que nosotros somos en la casa. Ahí es que se manifiesta lo que somos en el vecindario. Eso es lo que nosotros somos. La palabra de Dios nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, delante de los demás, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces,
nuestras acciones glorifican al Señor. Nuestras acciones buenas alaban al Señor. Nuestras acciones buenas es un testimonio público para los demás. Entonces, debemos de obedecer lo que nos dice la palabra de Dios, ser hacedores, no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. El verso 23, hay una comparación, nos hace una comparación cuando nosotros, por ejemplo, estamos en la casa, nos vemos en el espejo y vemos cómo somos, si estamos bien peinadas o si vamos a salir, cómo estamos, pero dice que después no podemos olvidar de cómo somos. Entonces dice que es semejante al hombre que se ve en un espejo, la persona que se ve en un espejo, se ve cómo es y después se olvida cómo era. Entonces, nosotros si estamos estudiando la palabra, si estamos oyendo su palabra, no debemos olvidarla, sino tenerla presente, tenerla diariamente delante de nosotros para obedecerla. Porque si no la obedecemos, entonces no trae la gloria a Dios, no obra la justicia de Dios, como nos dice la palabra. Entonces, el verso 25 nos dice que debemos perseverar en la perfecta ley. Mire, la ley del Señor es perfecta. Dice, en una porción dice que alumbra los ojos, que hace esto. Entonces, nosotros si tenemos la ley de Dios en nuestros corazones, debemos de ponerla en práctica, llevarla a la práctica para que pueda tener buen resultado y nosotros podamos tener buen resultado también, porque nosotros somos los quienes estamos buscando el bien nuestro, las bendiciones de Dios en nuestra vida, cuando nosotros obedecemos y cuando nosotros ponemos la palabra de Dios en práctica. Entonces, dice el verso 25 también, un resultado importante, el obedecer a Dios, el poner su palabra en práctica, tenemos un resultado importante. Dice, bienaventurados, somos bienaventurados. Esa es una de las cualidades que el Señor nos da cuando obedecemos. El bienaventurado es un dichoso, ay, pero fulano sí es dichoso, que consiguió esto, está en esto, está en lo otro. Ay, sí es dichoso. Mira, cuando una persona, un impío se saca el premio, hay muchos premios en la lotería. Cuando uno se saca, dice, ay, pero fulano sí es dichoso, mira cómo se sacó. Pero dichoso es el que está en el Señor y le obedece. Esa es la verdadera dicha, la dicha que viene del Señor, porque todo en este mundo pasa, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y nosotros estamos en este mundo, pero vamos a tener la bienaventuranza del Señor, vamos a tener la bendición del Señor y nos vamos a sentir dichosos, porque lo que el Señor da es limpio, es perfecto, y Él quiere que nosotros tengamos ese buen resultado que viene de Él, la dicha que viene de Él, la bienaventuranza que Él nos da, solamente puede venir de Él. En Proverbios 31:29 dice, hablando de la mujer virtuosa, hay un versículo que el verso 29 dice, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Podemos nosotras compararnos con esa mujer de Proverbios 31. Bueno, yo creo que nos falta, pero no es imposible, aunque sea difícil, pero no es imposible, porque somos hijas del Señor. Y si dejamos nuestra vida en las manos del Señor y le obedecemos, entonces vamos a ser dichosas,
vamos a ser bienaventuradas. El Señor nos va a dar la bendición, nos va a dar la aprobación si nosotros le obedecemos. Entonces, si nosotros leemos en Colosenses 1, el verso 10, dice, para que andéis como es digno del Señor. Mire, el Señor, después que nos da sus enseñanzas en distintas porciones, entonces Él nos dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Si nosotras somos hijas de Dios, entonces tenemos que honrar a nuestro Padre. Tenemos que obedecer a nuestro Padre. Un padre terrenal que tiene un hijo, una hija, quiere que ese hijo o esa hija le obedezca. Y qué satisfecho se siente el padre cuando ve a su hijo obediente. Pero mire, hay padres que sus hijos o su hijo le ha traído problemas. Un padre que el hijo le salga delincuente, que le salga desobediente, que le salga un parásito en la sociedad. ¿Cómo se siente ese padre? Ay, el padre se siente avergonzado. Entonces, nosotras que tenemos un padre perfecto, un padre que nos ha dado ejemplo, ¿cómo nos estamos comportando de nuestro Padre? ¿Cómo le estamos agradando? Debemos de tener pendiente en nuestra vida cómo agradar a Dios, para que Él se sienta agradecido con nosotros, para darnos bendición. El Señor no pierde nada, nosotras somos las que perdemos o ganamos según nuestra situación, según nuestro caminar. Entonces dice, para que andéis como es digno del Señor. El Señor es digno de que nosotros le alabemos, de que nosotros vivamos una vida cristiana, de que nosotros tengamos un testimonio en alto. Entonces dice, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra. Agradarle. Entonces, cuando dice fructificar, fructificando, es que se vean los frutos que nosotros demos. ¿Qué frutos estamos dando nosotras con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestro trabajo? El Señor nos manda a predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Bueno, ahora nos sentimos un poco cohibidas, porque yo digo que desde que comenzó la pandemia, a mí me metieron presa. Yo estoy presa aquí en mi aposento, entonces aquí no me puedo mucho mover, salir, no puedo, porque me tienen como presa. Entonces, dice que debemos testificar. Siempre hay una persona a quien nosotros podemos hablarle. Tal vez no tenemos visita, porque ahora no se puede visitar a nadie, pero en tiempo pasado, cuando no había pandemia, ¿qué estábamos haciendo? Y aún ahora, de vez en cuando nos juntamos con personas que no conocen al Señor y podemos hablarle, podemos darle un tratado. ¿Y qué de nuestros vecinos? ¿Qué testimonio le estamos dando a los vecinos? Hace 2 semanas yo estoy llevando una jovencita que vive en la segunda, porque ella parece que es desobediente a su mamá. Entonces su mamá, nosotros tenemos aquí más de 2 años y ella es muy amable con nosotros, nos tiene mucha confianza. Y entonces siempre está, a veces nos manda algo especial, nos manda, va al campo y trae víveres y entonces siempre está pendiente. ¿Usted sabe lo que pasó? La mamá una vez estaba peleando con la hija y se oían pleito y se oían los gritos. Y entonces la mamá me dijo que la llevara a la iglesia, que la llevara. Entonces
El domingo pasado yo la llevé a la iglesia y este domingo antepasado. Tiene 2 domingos yendo conmigo a la iglesia. Entonces yo pienso en la voluntad del Señor, eh, tener una clase con ella y las 2 de aquí, que son más o menos del mismo tamaño. Eh, Tenerlo, no sé, porque ahora como Albair está enferma, no quiero que nadie venga o que piense, no, porque hay una que está ahí contagiada, pero yo lo tengo pendiente, estoy orando por ella y en el futuro, Dios mediante, yo quiero tener una clase, aunque sea con ellas 3. Es decir, que siempre el Señor tiene a nuestro alrededor alguien a quien nosotros podemos hablarle. A veces no podemos, por ejemplo, salir a comprar. Aquí Alba era la que siempre salía, hacía toda la diligencia, pero ahora está presa. Pero nadie puede salir a comprar. Entonces uno pide al colmado, pide allí, pide a veces comida en el súper y lo traen. Uno puede darle un tratado, uno puede hablarle del Señor. Es decir, que la palabra de Dios nunca está presa. Y si nosotros somos del Señor, dice, debemos de agradarle en todo. Dice, para que andéis como es digno del Señor, como el Señor merece que nosotros andemos, agradándole en todo y fructificando en toda buena obra. El resultado de agradarle a Él, el resultado de andar en sus pisadas, de obedecerle, entonces vienen los frutos. El Señor da el crecimiento. Nosotros no tenemos que buscar los frutos, que esto que se convierta, que están. No, debemos sembrar. Y dice el himno, sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva. Y dice, dejaré el resultado al Señor. Eso es lo que nosotros debemos hacer, sembrar, hablar de la palabra, dar testimonio, que el impío ni el otro tenga de qué acusarnos. Mira lo que dijo, mira cómo vive, mira cómo está discutiendo con aquella, mira, no. El cristiano debe ser una luz encendida en medio de las tinieblas. Entonces, dice, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo. Ya nosotras que somos grandes, de tamaño, de estatura, ya crecimos lo que íbamos a crecer. Pero el Señor nos manda crecer en el conocimiento de la palabra. Que no nos estanquemos, porque si nosotras crecemos en el conocimiento de la palabra, la ponemos en práctica, podemos llegar a ser como el Señor quiere que seamos luz en las tinieblas. Hacia alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, nosotros tenemos una esperanza y es una esperanza viva. Nosotros vivimos aquí en este mundo, pero nuestra mirada, nuestro futuro no es aquí en este mundo. Dice en Filipenses 3, 20 y 21, dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahí está nuestra ciudadanía en los cielos. Entonces nosotros vivimos aquí con esa esperanza de que un día vamos a estar con el Señor. Por eso debemos cada día ir creciendo, como nos manda la palabra de Dios, creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, en el conocimiento que el Señor quiere que nosotros tengamos, creciendo en lo espiritual, que nosotras vayamos reformándonos cada día, transformándonos, dejando las cosas que desagradan al Señor, para que el Señor se glorifique, para que el Señor se agrade de nosotros, para que el Señor nos use en el área que Él quiera usarnos. Pero si nosotros desobedecemos, entonces trae tristeza al Señor. Y
trae malas consecuencias a nuestra vida, porque nuestro testimonio debe ser un testimonio claro, no solamente en la iglesia. Debemos tener un buen testimonio en la casa. Lo que dicen los demás que viven con nosotros, lo que ellos dicen que nosotros somos, eso es lo que somos. Lo que ellos dicen, el testimonio que nosotros demos, porque en la casa es que cuando nos da, un lugar que cuando nos da ira, peleamos, hablamos, cuando nos ofenden, ahí nos defendemos y abrimos la boca rápido. Todo hombre sea tardo para hablar, tardío para airarse, porque la ira del hombre no procede de la justicia de Dios. Entonces, como nos dice la palabra, este versículo que yo le dije en Filipenses 3, 20, 21, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, tenemos nosotras esa esperanza de que vamos a ir al reino de los cielos, que vamos a estar con nuestro Señor. Tenemos esa esperanza, ¿verdad? Y estamos esperando al Señor. Estamos nosotras esperando al Señor. Estamos nosotras en listas, obedeciéndole para que cuando el Señor venga, nos diga bien, buena sierva. Y el Señor entonces dará los galardones, como aquel hombre que se fue y dejó sus trabajadores, les dejó sus talentos. Y algunos dos hicieron bien, pero hubo uno que lo escondió. Mire, en la palabra, en la vida cristiana, en las iglesias, hay mujeres que se entregaron al Señor, son del Señor, entre comillas, pero no se le ven los frutos que dan. No se le ven personas a que tú ganaste, a quien tú ganaste predicándole el evangelio, dándole testimonio. Dice la Biblia que muchos son salvos, son ganados por el testimonio de una persona, de un cristiano, por su testimonio, hasta sin palabras. Puede un alma ser salva por medio de nuestro testimonio. Entonces, como deseamos la venida del Señor. Bueno, cuando nosotras, por ejemplo, pensamos en la muerte, bueno, no quisiéramos morir. Y nosotros tenemos la seguridad que vamos a estar con el Señor. Y si morimos, el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces nosotros queremos ganancia material, pero esa ganancia espiritual no la está ahí en Q. Nosotros deseamos que el Señor venga, porque también yo digo que el Señor nos ha dado amor para cuidar nuestra vida aquí en el mundo. Mira cuántas veces nos enfermamos. ¿Y qué hacemos? Nos quedamos en la casa, no vamos al médico y a buscar medicina, a buscar para no morirnos, porque el Señor nos ha dado amor para amar nuestra vida y cuidarnos. Mire, cuando nosotros vamos por la calle, miramos, cuando vamos a cruzar, miramos para un lado y para el otro, si no vienen carros, si vienen carros no cruzamos, y hasta que no haya una limpieza de carro cerca de nosotros, no cruzamos, porque nosotros amamos la vida. El Señor nos manda, nos da ese deseo de amar, de cuidar nuestra vida, porque Él sabe cuándo nos va a llevar. Pero mientras tanto, nosotros mantenemos esa esperanza de que vamos a estar con el Señor cuando pasemos de este mundo. Entonces, muchas veces pensamos, ay, yo quiero que el Señor venga y nos lleve. Yo muchas veces digo así, yo quiero que el Señor venga y nos lleve a todos juntos. Vamos a ver unos versículos en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Déjame buscarlo, que no lo tengo aquí. 1 Tesalonicenses el capítulo 5. Mire, ahí hay versos hermosos. Desde
el versículo, primero que son 5, desde el 1 al 11, podemos leer. Es un pasaje muy conocido y que nosotras lo tenemos, yo creo, por aprendido. Pero cada día la palabra del Señor es como nueva en nuestra vida. Y nos hace falta leerlo, aunque lo sepamos, oírlo, porque es la palabra de Dios y así siempre vamos a estar pendientes cómo agradar al Señor. Desde el verso 5, desde el verso 1 al 11, dice, empero, acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Mira, eso lo sabemos nosotros de más. Y no solamente que lo sabemos así, que lo sabemos bien. Que si tenemos que un examen, lo pasamos porque lo sabemos. Eso es como cuando un alumno sabe bien una materia, sabe lo que le han enseñado y está seguro de que va a pasar. Hay otros que saben, se lo aprendieron, pero como que no están muy seguros, como que se equivocan. Pero dice el Señor que nosotros sabemos bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. Aquellos que no esperan al Señor, aquellos que están descuidados y que no creen en eso, va a venir el Señor y le va a coger de sorpresa. Pero el Señor nos manda que como nosotros conocemos al Señor, somos de Él, estamos esperando su venida, pues debemos esperarla con una vida agradable delante de Él. Dice el verso 4, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sobrecoja como ladrón. Los inconversos están en tinieblas. Entonces, a pesar de que hay muchos hermanos descuidados, que no piensan que el Señor puede venir ahora, puede venir mañana, y se descuidan, el Señor no viene ahora, pero nosotros no sabemos. Lo que sabemos es de cosas que el Señor dice que van a suceder antes de su venida. Antes de su venida. Una de las cosas que el Señor dice, que antes de su venida aparecerán muchos diciendo yo soy el Cristo, yo soy el Cristo. Y van a engañar a muchos, porque el Señor no va a venir ahí caminando, yo soy el Cristo. El Señor no va a venir a la tierra cuando Él venga a buscar, no es desde las nubes, desde el aire. Es que Él va a arrebatar a los suyos, los que durmieron, van a resucitar, y los vivos, dice, seremos transformados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero yo antes decía, pero es que nadie se va a atrever a venir a decir yo soy el Cristo, y haciendo milagros. Nadie se va a atrever. Pero ustedes saben que yo conocí a una mujer que decía que ella era el Cristo. Una vez, la primera vez que fuimos a Puerto Rico, íbamos de la casa, íbamos para la iglesia, entonces vimos un grupito de personas vestidas de blanco. Y hubo uno de los que andábamos, dijo, y parece que aquí no sé si fue Mariano González, por aquí parece que se murió alguien, que había ese grupito de gente vestido de blanco. Y el hermano nos dijo, ay no, hermano, espérense, que aquí se levantó una mujer diciendo que ella es el Cristo. Entonces tiene su religión y hay muchos que le están siguiendo, y ella está engañando a muchos, diciendo que ella es el Cristo. Entonces, bueno, después que vinimos, después de como a los 2 meses, algo así, anunciaron los periódicos y por la radio que la diosa Mita de Puerto Rico venía para República Dominicana. Ay, pero mira, y nosotros oímos de eso cuando en la Duarte alquilaron un local, había un salón, y ella iba a tener una campaña en ese lugar, ella iba a hablar.
Entonces era un viernes de oración y estábamos en la iglesia. Entonces Mariano, de afuera, él me mandó a llamar y yo salgo. ¿Qué pasa? Y dice, tú que mira, me estaba a hablar en la Duarte, ¿tú quieres que vayamos para ver cómo es? Sí, sí, yo fui, busqué mi Biblia y me fui con él. Cuando llegamos al lugar nos sentamos en el salón. Entonces, Mita estaba escondida, estaba atrás, no había salido todavía. Entonces, Mariano le preguntó a uno de ellos, porque ella vino con su grupo, un grupo, y Mariano le preguntó, ¿y ustedes usan la Biblia? Y dice ese que estaba sentado ahí, dice, sí, nosotros la usamos. Y Mariano le dice, ¿dónde está su Biblia? No, nosotros no la traemos porque nosotros vamos a estar con Dios aquí, el Dios que va a hablar ahorita, usted verá, usted verá. Entonces, Mariano le dice, y Mita no muere, nunca, jamás, jamás, Mita no muere. Entonces, después cuando Mita vino a la plataforma, entonces comenzó a hablar que ella era Dios, es papá Dios que está aquí, y entonces pisoteaba, daba con su pie en el piso, es papá que está aquí, yo soy, que ella era Dios. Entonces ella dijo, lo que dijo fue que a los de ella lo iban a perseguir, a sus seguidores lo iban a perseguir, lo iban a sufrir, pero que no tuvieran ningún temor porque ella iba a estar con ellos. Entonces ella dijo, yo hace 2000 años, yo estuve aquí en la tierra, hace 2000 años, y entonces yo les dije a ustedes que yo volvía otra vez, y aquí estoy, y daba en el piso, que era de madera, la plataforma. Aquí, yo estoy aquí cumpliendo la promesa. Entonces ustedes van a sufrir por causa mía, pero no tengan temor porque yo voy a estar con ustedes para siempre. Entonces vinieron, eso fue todo lo que habló. Entonces vinieron un grupo de jóvenes, de muchachas, y entonces ella se recostó en los brazos de ella y ellas la llevaron y la pusieron la introdujeron en un cuartico que había hecho de mampara. Bueno, entonces nosotros vemos que ella decía hace 2000 años yo estuve aquí y ahora y le dije que volvía y estoy cumpliendo mi promesa. Esa es una de las señales. Entonces yo he ido así en otros lugares que algunos dicen que son el Cristo. Es decir, que las profecías se están cumpliendo. Entonces yo estaba leyendo en 1 Tesalonicenses 5, dice, más vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sobrecoja. Déjame ver. Más vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sobrecoja como ladrón, porque el Señor dice que Él viene como ladrón en la noche. Él no va a avisar. Cuando un ladrón se va a meter en una casa, él no va en el día y dice yo me voy a meter, o viene de día, plan, y se mete habiendo gente que lo esté mirando. Sino el Señor va a venir a la hora que nadie sabe. Por eso mismo es que el cristiano debe estar alerta, esperando su venida. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. Es decir, nos está llamando la atención, no se descuiden, porque mi venida está cerca. Entonces Dios señales cuando ustedes vean esto, vean lo otro. Y nosotros nunca habíamos visto semejante cosa como las que están sucediendo. Y esto no es en unos países, en algunos, en unos y otros, no, esto es mundialmente. Y dice en la Biblia que el Señor dice que habrá señales en el sol, la luna, las estrellas, dice, secándose los hombres a causa del temor y de la expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra. Dice, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. Nosotros estamos mirando cosas que nunca lo habíamos visto. Entonces, dice, por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, y los que están borrachos de noche están borrachos.
Dice, más vosotros que somos del día, estemos sobrios, vestidos de cota de fe y de caridad y la esperanza de salud por yelmo. Entonces, nosotros vemos cómo el Señor nos manda que debemos de estar preparados. Y sobre todo, Satanás pone mucha trampa, muchos obstáculos en nuestra vida. Y el Señor siempre está con nosotros, siempre y cuando nosotros estemos obedeciéndole a Él. Ojalá que nuestra vida sea una vida que agrade al Señor, que el Señor sea honrado con nuestra manera de vivir, con nuestra consagración a Él. Entonces la palabra de Dios nos dice que debemos ir transformándonos de acuerdo al conocimiento, a la renovación de nuestro entendimiento. A medida que van pasando los días, los meses, los años, nosotros debemos de ir mejorando. Yo les dije, cuando estaba el sábado, le di un testimonio de cuando yo me había bautizado, tuve un problema, pero no sé ahora, yo creo que ahora no me sucede porque yo tengo que poner en práctica lo que he aprendido. Y si yo cojo la práctica de ser tardía para hablar, tardía para airarme, tardía para hacer lo que uno pensaba que no iba a hacer. A veces hay dos personas que están como discutiendo, que nunca pensaron que podían llegar uno a matar al otro, uno a herir al otro. Y entonces nosotras, Satanás nos pone trampas que a veces nosotros quisiéramos hablar, quisiéramos airarnos. Entonces el Señor nos manda, el Señor nos corrige, pero eso es con la palabra de Dios y nosotros obedeciendo al Señor, y el resultado va a ser glorioso. Vamos a ser dichosas delante del Señor. Vamos a ser bienaventuradas delante del Señor. Vamos a recibir bendiciones aquí mientras estemos aquí. La protección del Señor. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es decir, la esperanza que nosotros tenemos es una esperanza gloriosa. Dice la Biblia, una esperanza que no avergüenza. Por lo tanto, nosotros debemos de amar esa esperanza y agradar al Señor, que seamos hijos obedientes, que no traigamos vergüenza a nuestro Padre, que el Señor nos use a cada una de nosotras como Él quiera usarnos y nosotras en sus manos dejar que Él nos use y obedecerle, ser hijas obedientes al Señor, y vamos a recibir la bendición de Él. Que así sea para la gloria de Dios.